Hola Ahí César, estamos. Muy buenas. buenas. Que no te veía tú, no te encontraba. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que bien. Después de enero y febrero y la mitad de marzo con mucho currero a la apertura de AMA, el nuevo centro y todo, pues la verdad que mucho trabajo y bueno, las dos primeras semanas la verdad que me vino muy bien, sinceramente. Porque sí, la verdad que necesitaba descansar y nada, y ahora reorganizando un poco, sí que ahora ya es un poco más, se está haciendo un poco más pesado, pero sí que nos está dando tiempo para cambiar un poco la idea, organizar y cambiar un poco la perspectiva que teníamos de los dos centros y bueno, pues sobre todo para cuando empecemos, que no sabemos cuándo vamos a empezar, Está y en qué claro. condiciones. Entonces, bueno, yo ya estoy ya pensando en septiembre, o sea que no hay más. Ya, yo creo que esta temporada para nosotros medio ha terminado. Vamos a intentar salvarla como podamos, adaptarnos, adaptar centro, adaptar a la gente, creo, a los nuevos tiempos que llegan y nada, organizando. No, está claro. Aquí, pues, igual. Yo estoy haciendo más trabajo de oficina. Todo lo que no he hecho en mucho tiempo, estoy Pues aprovechando eso ahora. es. Y lo que tú dices, si es adaptarse, reinventarse, es, bueno, incluso mejorar ciertos procesos que cuando estás en esa dinámica del día a día, pues no te Sí, paras a pensar en que se pueden mejorar. Y, y nada, pues ahí estamos, ¿no? ahí Hasta la está. polla, pero ahí estamos. Sí, la verdad que sí, tío, la verdad que... Y eso que, mira, para lo malo que es que al final tienes el gimnasio y tienes muchos gastos y muchas historias, ¿no? Fijos y cosas, pero bueno, en estos aspectos pues, lo tengo cerca de casa, como tú ya sabes, Ya, y bueno, todos los días puedo ir al gimnasio a entrenar, a hacer cosas, lo mismo con la academia. Tenemos los Zoom todas las tardes, con tanto unos máster como otros, con los del Atleti, con los de lesiones, y por lo menos te vas ahí 3 o 4 dicas y despejas un poco la cabeza, ¿no? Y haces cosas prácticas, haces cosas y bueno, y ahora en, el lunes empezamos Ander y yo a hacer cosas online, o sea que el fin de semana tenemos trabajo de planificar, Zoom con los clientes para valoración y programación de de las estrategias que vamos a seguir la semana siguiente para mandarles, o sea que grabación de vídeos y cosas, o sea que bien, sí, entretenidos, la verdad es que en ese aspecto tienes suerte, porque aquí se pusieron un poco tontos. Yo, por ejemplo, también tengo el estudio muy cerquita, ¿no? pero de abrir nada, o sea, ni se me ocurre. La verdad que el tuyo tienes No, un poco, ahí un poco escondido. no, Y, mira, hace 2 semanas estábamos dando el curso y justo cayó el día, ¿no? Y eran las 8 de la noche y estaba de noche y teníamos las luces encendidas y como sabes se ve todo desde fuera. ya, Y nos vino la Archaina, nos vino la Archaina, entró y le dijimos, mira, tío, estamos haciendo trabajo online, estamos el compañero y yo, los dos que trabajamos aquí, online con los ordenadores, haciendo clases prácticas, tal. Y nos dijo, ah, bueno, muy bien, pues me parece muy bien. Pues nada, y no nos dijeron nada, o sea que, suerte. Pues yo sí. fui hace 2 semanas a pillar unos churros y me pusieron una multa, ¿sabes? No jodas. Sí, sí, le dije, porque fui y estaba cerrado y hacía 3, 4 días había ido. Sí. Y ya me di la vuelta, o sea, miré, vi que la churrería estaba cerrada, que estaba a unos 200 metros de mi casa y me daba la vuelta. Y me para, me para un coche y me dice que hacía en la calle. Digo, nada, mira, que he venido aquí a por unos churros. Y me dice, ¿cómo? Y que así, ¿sabes? Con un poco de prepotencia. Dice, ¿cómo que churros? ¿A que te saco a que al final saco la libreta? No sé qué. Digo, perdona, he venido, he visto que no y me iba para casa ya. Es que usted no sabe no sé qué, no sé cuánto. Tío, y me paran, tío. Bueno, yo no firmé nada ni nada, que todavía no me ha llegado nada, pero muy, muy mal, ¿sabes? Entonces, Bueno, al final, oye, yo entiendo que tienen que hacer su trabajo, pero que tengan un poco de empatía, ¿no? Que yo eh, no estoy en la calle es el para, tema. ¿sabes? Es Pero el bueno, tema. es lo Pero que, bueno, lo que cosas que toca pasan. y Eso es. lo que nos mata nos hace más fuertes. Eso es. Esa es la idea. Pues nada, José, yo Bueno, quería, bueno, aquí en mi canal, pues hablar contigo. Bueno, quien no sepa un poco lo que José y yo llevamos ya hace muchos años, trabajando así un poquito en sinergia. Yo de vez en cuando voy allí a su centro y,
y algún cliente de esos así un poquito más complicadillo, pues le ponemos ahí un poco a punto para que tú puedas hacer tu trabajo. Entonces sería un poco, la primera pregunta que te haría es eso, ¿cómo podrías definir las diferentes fases de recuperación o de readaptación, o como lo queramos llamar, de esa persona que vamos a decir viene de ser paciente, no de paciente de calma, sino ¿no? Con un daño y de volver a su actividad deportiva? ¿Qué fases podrías Pues marcar? a ver, fases, si ya hablamos de que tiene una lesión, ¿vale? Sí que tendríamos que hablar de la fase de rehabilitación, que sí que está en sinergia con los fisioterapeutas, ¿vale? A partir de ahí está la fase de adaptación al entrenamiento a entrenar, vamos a decir, a su deporte habitual, ¿vale? Esas serían más o menos como las fases que tenemos nosotros en la cabeza, ¿no? El tema es, cuando viene cualquier cliente o cualquier paciente, llámale como quieras, con una lesión, con una dolencia o que quiere entrenar o cualquier cosa, ¿vale? Pues lo ideal sería generar una valoración funcional, como ya sabemos, y a partir de ahí, lo que hablamos siempre, ¿no? El profesional que tenga la mejor herramienta en cada fase y que pueda abordar y que vaya lo más rápido posible, es el que tiene que intervenir, ¿vale? Por eso hemos hablado muchas veces de las técnicas que utilizas tú, de BMT, que las tenemos muy claras, que son unas técnicas que en las fases de aprendizaje, incluso en la fase de asociación, pero más desde el aspecto inconsciente, ¿vale? De generar cadenas eficientes, que tú lo que haces es generar esa sinergia muscular o ese control incluso a nivel de cadena, no tan analítico como pueden hacer otras técnicas, ¿vale? Y a partir de ahí darle tolerancia y darle entrenamiento, ¿no? Entonces, cada fase de trabajo, el que mejor preparado esté para darle esas técnicas, mejor. Tú trabajas con diferentes fisioterapeutas, pues lo mismo. Si es un problema de tejido, pues está claro que tienen que ir con otras técnicas. Si es un problema de control motor, un problema ya del sistema nervioso hacia el movimiento, por inhibición, un déjà vu entre agonistas y antagonistas, que no hay buena sinergia muscular, una predominancia de un antagonista, todo eso, la verdad que vosotros vamos a decir, en poco tiempo generáis una reacción en el cuerpo, ¿vale? Bastante aguda. Entonces, lo bueno de todos los procesos agudos es que te abre una puerta o te abre una ventana muy buena para luego empezar a entender el movimiento o darle más capacidad y darle tolerancia a ese movimiento y darle más, como la palabra que no me sale, cronificar eso que has ganado tan agudamente, generar una cronificación, ¿no? En este caso, en el movimiento. Sí, quizá nosotros, por ejemplo, sí que cronificamos mucho en personas que su nivel de tolerancia o su nivel de exigencia, mejor dicho, pues no es muy alto, ¿no? Eso es, eso es, La persona de la calle, ¿no? Que eso es, simplemente necesita que ese software, ¿no? Funcione eso en es. mejores condiciones. Y sí que ya para niveles más más deportivos, por decirlo, Eso es. No vamos a hablar de. subir esa tolerancia, ¿no? Al Eso estrés. es. Yo lo que he visto, por ejemplo, con vosotros, que sí que la gente, como dices tú, la gente que vamos a decir, que vive normal, ¿vale? Ya, Que incluso que vive y no hace ninguna actividad, solamente pues pasea, va a la compra, hace una vida muy sedentaria. Ahí sí que hemos visto unos progresos muy altos, ¿vale? Porque a nada que le das un poco de fuerza o tolerancia o en esa cadena que actives o que regules un poco todas esas cadenas, pues sí que ven unas ganancias muy agudas, y luego en el tiempo se le reproduce mucho en el tiempo, ¿no? Sin embargo, con deportistas un poco más que necesitan más carga, sí que hay, después de lo que hablamos, después de la intervención vuestra, sí que hace falta meterle un trabajo de fuerza, un trabajo de habilidades, de fuerza, ¿vale? Un poco de entrenamiento, vamos a llamarle, para que se cronifique todo eso. sí, de hecho, José,
a nivel agudo, como lo que estamos haciendo al final es generar esa reorganización más central, un deportista y sobre todo en deportes, digamos, de tareas complejas, que tienen muy automatizado todas esas acciones, Claro. la sensación que tienen después de ese reajuste que hacemos es incluso negativa, porque sienten como que se vuelven un poco, a ver, no torpes, pero realmente como tu cerebro está acostumbrado a generar automatismos y tú desde arriba, a niveles superiores, estás modificando esa capacidad de generar movimiento, es como que ese automatismo se descalibra y hay que volver a recalibrarlo. Sí, yo creo que en cierta medida viene lo mismo, ¿no? Por esos mapas de movimiento que dices tú que tienen y cuando le abres o cuando das más tolerancia y le abres el aspecto a nivel ya ROM funcional, que pueden llegar a unos ángulos que antes no llegaban, pueden agacharse más de lo que se agachan, esa articulación tiene más opciones de movimiento, ¿vale? Se te ha ido. Sí, a ver. Ah, esa articulación o ese complejo de articulaciones, la pierna, el brazo, el tronco, tienen más rangos de movimiento, opciones de llegar a ese movimiento, pues se sienten incapaces de hacerlo. Lo primero, incapaces, porque igual el software no sabe cómo hacer fuerza en esos rangos y no tienen la capacidad suficiente para sacarle de esos rangos funcionales. Eso es. Y, a ver, realmente choca, ¿no? Porque el deportista dice, joder, tengo un problema, tal, me noto mejor, pero luego me noto más torpe. Entonces hay un poco como algo ahí un poco pues, paradójico, ¿no? Claro, Y ahí es evidentemente donde, bueno, en este caso, esas fases que estábamos hablando, al final es, nosotros lo que hacemos es preparar ese software para que esté en las mejores condiciones. eso Eso es. obviamente hace que en ciertas situaciones retrocedas, pero es como retroceder para coger más carrerilla, ¿no? Para... Eso es. Si yo estoy acostumbrado a hacer yo qué sé, una desaceleración en 20 grados de flexión de cadera, de repente tú con tus manipulaciones generas que esa articulación, ese tobillo y esa articulación puedan irse a 45 grados de flexión. Hostia, el sistema nervioso tiene que empezar a entender otra vez esos rangos funcionales, el core tiene que trabajar mucho más, el tobillo tiene que ir a mucho más rangos, esas tendones tienen que absorber mucha más carga. Bueno, todo eso a partir de ahí tenemos que ir a darle tolerancia con el entrenamiento. Hay que tener, alguna vez ya hemos hablado, hay que tener mucho cuidado en esas fases, sobre todo con deportistas que les das tanta abanico de rango que luego hay que tener cuidado porque le das, se van a su deporte habitual, igual esa desaceleración han ganado de repente 15 grados más y el sistema nervioso no lo sabe controlar y de repente ese valgo de rodilla que había se lo provoca por dos. O esa rotación interna de cadera la tienen realmente, pero a alta velocidad no la saben absorber. Entonces provocan también diferentes mecánicas deficientes. O sea que sí que le has dado funcionalidad, pero luego realmente en el contexto y donde lo tienen que hacer, no lo saben llevar a cabo, no lo saben llevar a cabo. De hecho, nosotros en las formaciones ya con gente de un nivel ya medio alto, lo comentamos mucho, ¿no? Que si tienes que trabajar con un deportista, lo ideal es hacerlo en fases de su temporada en la que no haya un estrés muy alto y digamos que no haya competición, ¿no? Entonces, Eso es. en ese inicio de temporada o en esos parones que pueda haber, bueno, por ciertas circunstancias, al final es decir, oye, yo lo que voy a aportar es mejorar ese software al máximo en un momento en el que no recibes demasiada intensidad en tu trabajo para que tu cerebro se adapte a ese cambio y evidentemente luego subimos el umbral a través del entrenamiento. Del entrenamiento, eso es. Al final, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Pero ya no tanto a nivel también como las técnicas que hacéis vosotros, sino de cualquier acción de reprogramación, cualquier acción de readaptación, al final tienen que ser los pasos, ¿no? Una de las acciones que hay, una de las restricciones que tenemos más hoy en día es la movilidad. Tenemos que intentar generar movilidad para luego llegar a esos rangos y darle ahí control motor primero y luego darle estabilidad bajo carga. A partir de ahí darle fuerza a velocidad, todo un proceso, lo que hablamos en esto, que no tenemos que el trabajo correctivo no es
el trabajo de movilidad, el trabajo de activación, sino es el conjunto de todo con un proceso a largo tiempo para generar al final que el individuo en el contexto y la tarea lo hagan lo mejor posible, ¿no? Entonces, todo ese proceso es lo que deberíamos hacer. Y en cada fase de trabajo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Cada profesional con sus herramientas, el que mejor pueda darle, por ejemplo, en tu caso, el que mejor pueda darle movilidad a esas estructuras y encima generar una cadena eficiente, pues de puta madre. Si lo haces en una sesión, pues lo que te digo yo, pues si tú me vienes y con este cliente me lo haces en una sesión, coño, al día siguiente tú tranquilo que voy a aprovechar esa ventana para empezar a trabajar, ¿no? Igual yo hubiera tardado 10 sesiones en llegar a ese mismo destino, ¿no? Pero si tú lo haces lo más rápido posible, pues perfecto, sin problema. Cada uno con las herramientas que tenga. Y sobre todo tener claro las fases de trabajo, la fase de trabajo. Ayer hablaba con Gorka, que hablamos un poco de esto, que, bueno, hay muchas luchas de estas, ¿no? De a ver quién la tiene más gorda, ¿no? Bueno, Decíamos así, pero afortunadamente la gente ya con un criterio, con una experiencia, con un buen saber, pues eso está en otro nivel, ¿no? En este caso yo te conozco bastante, José, y para mí estás en ese nivel, ¿no? Aquí se trata de entender que uno más uno no son dos, sino que son tres, ¿no? no. Y que al final juntos somos más fuertes. Al final la suma de todo es lo que tenemos. Sobre todo, yo ahora que, fíjate, tú conoces el centro de fitness Zadaz porque vienes cada cierto tiempo y clientes que yo tengo te los mando porque necesito que le des un golpe fuerte o adelantar un poco agudamente para yo seguir con el proceso y al revés, muchos que tú tenías han empezado conmigo a entrenar y cada vez que vienes los ves que están mucho mejor. Tampoco están tan fastidiados como cuando cada 6 meses les veías o cada 3 meses, ¿no? Y ahora en AMA, al trabajar con el traumatólogo, que trabajar con el traumatólogo es la polla, con 2 fisios, tío, te das cuenta que el valor que tenemos cada uno, ¿no? El valor que tenemos cada uno, porque al final no es uno más que otro. O sea que el médico todavía no he ido con él, ¿no? A ver una intervención de la espalda, porque íbamos a ir justo en esta época y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero ya teníamos programado para ir a ver con él alguna operación. Sin embargo, los fisios me han dicho que lo que hacen es una puta barbaridad. Y pueden decir que los médicos no pueden prescribir el ejercicio físico, todo lo que tú quieras, pero es que, tío, lo que hacen en el quirófano es una puta barbaridad. Es otra historia. Entonces, Yo he visto, a partir de ahí, el hecho de cuando Marqués nos devuelve, nos manda al cliente y él lo valora con nosotros y luego con los fisios generamos la sinergia de trabajo, tío, eso es la hostia. Porque hablamos lo mismo. La importancia no es el médico, el fisio o yo, la importancia es el cliente y lo que tenemos que hacer entre todos para que ese cliente salga lo mejor posible. O sea que entonces ahí, cuando ya te das con un equipo así, es la hostia. Es la hostia. la verdad que, o sea, el que ama su profesión y ve hasta dónde se puede llegar con un cliente o una persona en definitiva, o sea, necesita tener ese ambiente de trabajo, ¿no? Yo personalmente puedo hablar de cosas buenas y cosas malas en ese aspecto. He tenido situaciones de eso, de parecer que aquí lo único que vale lo mío y lo tuyo es como algo secundario. Sí, que no digo que no haya, que sí que lo hay, Y, pero, y cada pero como vez dices tú, cuando ya pasas y estás con las personas que realmente tienes que dar, es una gozada. está claro. Pero sí que es cierto que, a ver, que es una gozada, pero que no es fácil, que No, no, realmente no, no, no. al final el médico todavía está un poco endiosado bueno, luego que si tú tienes título, que si tú no te tonterías de estas, que oye, si al final estás ahí y cuentan contigo es por algo, ¿no? O sea, no puede ser que llegues ahí por enchufismo. En el cuerpo humano creo que el enchufe es lo que, No, lo que se puede hacer para que el cerebro funcione mejor, pero eso es. a No, nivel de... mira, ayer estuve escuchando a José Vidal en un live con Santi Liedena, el de Mallorca, Sí, sí. y decía, ¿no? Que estamos en un sector que lo primero que para lo primero que se tiene que hacer es regular. Y cuando ya se regule, hablaremos de intrusismo. Entonces, porque primero se tiene que regular y luego ya hablaremos de si hay intrusismo o no, ¿vale? Ya, Porque bueno, no es ahí un, hay quien, ¿vale? Pero bueno, quien pone el baremo. ¿Qué baremo mm,
que vale. No es mi pelea, tú. Ya tengo 46 años. Por eso te digo, yo Yo- te conozco a ti, que tú no eres un doctorado, por ejemplo, y conozco algún doctorado que tiene muchísimo nivel. David, que es ¿no? el ciego de Qualis Modus, pues lo mismo. O sea, realmente lo que se suele ver, hay que leer otra vez, perdón. Lo que se suele ver al final es que gente que no viene de ese sistema cerrado, curiosamente, es los que intentan cambiar el sistema y hacen que las cosas vayan avanzando. Y Bueno, pero es lo que ha habido desde hace muchos años. Y yo vengo del sector del fitness, entonces que no tenía nada que ver con la universidad. Entonces, bueno, siempre, siempre se ha ido un poquito por delante en el sector del fitness hacia ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, y que ahora se ha conjugado todo en uno, ¿vale? Más o menos se ha conjugado todo en uno y es donde vienen las historias, ¿no? Por todos lados, entiendo por la parte de la licenciatura, entiendo sus reclamaciones y por la otra parte, que estoy yo, también entiendo lo que nos pueden pedir, ¿no? Yo me gustaría regular todo, ojalá soy el primero que pide regulación para que esto vaya para adelante. O sea que lo que no puede ser es que lo mismo. Yo siempre hago el símil, ¿no? Hasta ahora, otra de las profesiones que hay, vamos a decir, sin regular, es la cocina, ¿no? Que yo en su época era cocinero. Pues si lo regulan ahora, el otro día, como sí, cortaba. el ¿Eh? otro día lo mismo. ¿Y quién va a regular a Arzac? ¿Le van a hacer un examen a Arzac para ver si es buen cocinero? ¿Qué es eso? Es que Entonces, bueno, el vamos límite, a, ¿no? La selección natural tiene que ser también un tipo Sí, no, pero de entiendo que también que tiene que haber tiene que haber un punto ya aparte para empezar a regular todas estas cosas, ¿vale? Para que no haya todo lo que se está diciendo, ¿no? También entiendo que de repente cualquiera haga un curso de fin de semana por ahí y ya sea entrenador personal. Hostia, tú, que llevamos aquí 27, 28 años estudiando, tío, seguimos formándonos y entonces que cualquiera venga y que sea también entrenador personal, pues también lo entiendo, ¿no? También lo entiendo. Pero bueno, pero son cosas que se me escapan ya a mí de la mano ya, lo que pasa es que y ya está. al corto plazo vale, pero a medio largo al final la gente te pone en tu sitio, ¿no? Y si haces un buen trabajo, Eso es, no, 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 eso está claro que al final, ya te digo, yo llevo 21 años con mi propio centro, ahora empezaba a gestionar la sala activa con un traumatólogo y dos fisioterapeutas. El fisio que la ha montado desde que me conoció quería trabajar conmigo, entonces por algo sería. Entonces, bueno, y ahí estamos. Y en 2 meses, pues hemos hecho un equipo muy bueno tanto con el traumatólogo que ya entrena con nosotros. Ya no hace falta ni que vayamos, ¿no? a valorar casi con él al paciente porque ya nos lo apunta en la pizarra. En 2 meses tiene tanta confianza en lo que vamos a hacer luego el trabajo porque lo ha visto que bueno, a mí es lo que me vale. A mí es lo que me vale. O sea, oye, José, y una preguntilla, lo que tú conoces así en deportes, bueno, más que deportes, en equipos así ya de élite, ¿cómo ves esos procesos de preparación física, de proceso de readaptación incluso? O sea, ¿cómo lo valorarías tú? Y que, o sea, es tu opinión. O sea, realmente esto no es ni decir esto es mejor, yo no, que está, sino es una opinión como, oye, como la de cualquiera, ¿no? a ver, yo lo poco que he podido ver y escuchar, porque yo tampoco he trabajado en equipos de élite, ¿vale? Sí que he tenido gente que trabaja en equipos, en diferentes equipos de élite, y vamos a decir, el primer equipo es como un ente aparte, ¿vale? Es como un ente aparte y luego todo lo demás, ¿vale? Eh, sí que lo que veo que hay no, es una organización desorganización. Cada categoría va por su lado, cada uno tiene su filosofía de entrenamiento, no hay una conjunción de sistema desde la base hasta el primer equipo. Bueno, pues ahí también puede ser porque cada equipo te puede cambiar. Tú puedes estar trabajando de una manera, a los años te echan, traen otro equipo y no hay una continuidad en todo ese trabajo, ¿no? La gente que empieza a formarse se forman cada uno por su lado, aportan lo que pueden. Entonces, hay
una organización desorganizada, o llámale que está desorganizada organizadamente, ¿no? Entonces, pero no hay una unificación de criterios, cada uno tiene su visión, pero sin embargo, por ejemplo, por lo que poco que hemos hablado con David cuando estuvo en el Fútbol Club Barcelona, sí que tienen bastantes estamentos que están muy regulados. Han hecho el de rendimiento deportivo, han hecho, bueno, está bastante estructurado, ¿vale? Hay otros equipos, por ejemplo, que todo el tema de la readaptación la tienen a empresas externas, la medicina y todo la tienen en empresas externas, que entonces, tío, a ver cómo organizas eso. O sea, que los médicos van por un lado, luego los entrenadores y los adaptadores van por otro. Bufa, no hay comunicación entre diferentes procesos. Entonces, bueno, en eso sí que se podría mejorar, ¿vale? Pero tampoco te puedo decir porque en equipos de primer nivel, por lo que he estado escuchando y por lo que nos comentan mucho en cursos, ¿no? Cuando coincides con gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde mi perspectiva es muy mejorable. Ya, está claro. Pero sobre todo, no mejorable desde el aspecto de vista de profesionales, coño, que son buenísimos, sino de organización, Eso es. de sinergia. A ver, sí que es cierto que quizá desde el punto de vista del deportista sí que ha habido una evolución, ¿no? Para bien. Es decir, ya no se ve ese deportista que solo hago el deporte que hago y luego no hago nada, sino una persona que se cuida, que entiende la importancia de tener un cierto nivel de condición física para poder hacer su actividad. Pero lo que tú dices, quizá al final todavía falta un poco esa sinergia, ¿no? Ese ágora rollo house, ¿no? Que ponen un poco Sí. todo y al final tiran por ciertos caminos. Oye, y José, ¿y qué opinas un poco de la visión que tienen, por ejemplo, la NBA, de que al final el jugador es más como una empresa, ¿no? Tiene su staff y al final lo que quiere el equipo es que ese jugador esté lo más preparado para rendir en ese ámbito ya más de competición. Es decir, que todo lo que conlleva preparar a ese deportista lo hacen un poco ellos de forma individual. Ahora, yo, que soy el equipo, confío en que tú vas a hacer lo mejor para rendir, ¿no? A mí me gusta ese modelo, no sé lo que tú piensas. Yo creo que sobre todo, yo creo que en la NBA y sobre todo en la NFL, por lo poco que conozco y por lo poco me han comentado, van mucho derivado el sueldo que ganan, va derivado mucho en función de los objetivos, sobre todo en la NFL. Entonces ahí cada uno tiene su preparación física porque sabe que como ese año se lesione, no se lesione, lo que sea, no haga los touchdowns que tienen que hacer, no hagan las carreras que tienen que hacer, las yardas, tal, al año siguiente pueden perder el contrato o pueden perder bastantes cláusulas que tienen que decir por rendimiento. Entonces, bueno, tú mismo te has de contratar a los mejores para estar en la mejor forma posible. Y luego otra tío, que la NBA tiene, no me acuerdo cuántos son, pero son 4 o 5 meses de vacaciones. Bueno, vacaciones de Obsession, que se preparan ellos mismos. Por ejemplo, cuando viene Pau Gasol, cuando viene a España, cuando termina la NBA y todo, ellos no se paran. Ellos empiezan a entrenar para prepararse para luego aguantar toda la tolerancia de todos los partidos. Imagínate aquí con el fútbol, que terminan en junio y julio y en septiembre ya están otra vez. Y en 15 días se van de vacaciones y en 15 días hacen la preparación. O se van por ahí de preparación a Estados Unidos, a Asia, por aquí, por allá, viajes. Todo ese estrés, ni descansas, no has acabado una temporada, empiezas la otra. Entonces es un modelo totalmente diferente. Ya. Pero sí que cada vez más deportistas de primer nivel y es lo que decía, ¿no? Muchas veces por esa falta de sinergia dentro de sus clubs, ya están buscando gente fuera para, para prepararse, para entender todos esos procesos de adaptación, para aguantar mejor las cargas, las tolerancias y hacer cosas por fuera con otros entrenadores. Entonces, si ya la gente lo tiene que buscar fuera, es porque igual en casa también hay algún fallo. Pero no, lo mismo, no es porque sean malos, sino porque igual el sistema no hacen que ellos lo tengan que hacer. Está Entonces, claro. bueno, Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, a mí me gusta ese modelo más americano sí. porque pienso que al final es como nosotros, los autónomos, ¿no? O sea, Sí, más o menos, si, sí. si Sería. trabajas, si haces bien tu trabajo, al final vas a recibir recompensa. O sea, no me Esa es. imagino a Gareth Bale en Estados Unidos, la verdad. Eh, No, o la sea, verdad que no, la verdad que no, al la verdad que final, no. al final
es un poco eso, el motivarte a que, oye, tienes que trabajar, tienes que ser profesional, tienes que ser autoexigente y evidentemente si haces las cosas bien, pues te va a dar buenos resultados. Y bueno, yo personalmente sí que me gusta más ese modelo, ¿no? Y sí que es cierto que la tendencia que está viendo con ya cierto nivel es eso, que el jugador al final busca de forma externa pues tener a su preparador o a su staff Sí, y yo creo para que eso, ¿no? Para rendir, porque al final, oye, su familia, sus empresas, lo que tenga, dependen de su trabajo. luego hay que pensar una cosa, que una cosa es que durante los años que están activos puedan estar a alto nivel, que cuanto más años estén mejor, pero lo que hay que pensar es, sobre todo para mí, una de las cosas, un aspecto muy importante y con los que tengo yo siempre les hacemos relevancia en eso, es pensar después de que terminan su etapa deportiva, que no es lo mismo terminar tu etapa deportiva bien a terminar tu etapa deportiva con tres cruzados, problemas en el tobillo, movidas en la zona lumbar, el hombro que se te ha salido, no es lo mismo aguantar luego toda tu vida acarreando todas esas lesiones a que has terminado en perfecto estado, ¿vale? Entonces, hay que pensar un poquito más allá de ya no solamente el rendimiento, ¿vale? Pero sí que más allá de después de todo el rendimiento, que después tienen Sí, que al vivir final muchos años. la vida es una carrera de fondo, ¿no? Y en Eso es. ese primer tercio de vida te exprimes más de la cuenta y claro, luego llegas a la meta agonizando, ¿no? Y Claro, renqueando. eso es. Fíjate La cuánto, semana pasada, la semana pasada hice un live también con Willy Caballero. ajá. Y bueno, fue muy interesante porque, a ver, Willy es del 81, o sea, Uh-huh. Willy de enero del 81, o sea, es un chavalín. Sí, sí. Oye, ha estado hasta hace poco de titular en el Chelsea, que al final Ajá. estamos hablando de la élite, ¿no? Y él me decía, dice, hombre, dice, yo tengo claro que voy a aguantar hasta que me aguanten, pero también hago mucho para que realmente vean que todavía soy útil, que soy una persona que está en forma, que físicamente se cuida mucho. Es decir, lo que tú dices, yo creo que en los últimos años sí que el deportista, sobre todo en deportes de equipo, ha dado un salto de calidad en cuanto a la importancia no solo del momento, sino de lo que venga y sobre todo de su vida ya no deportiva, ¿no? El Eso es. cuidarse, el no pensar solo en dar pataditas a un balón, en salir de fiesta, ¿no? Como pasaba, Sí, que seguirá, ¿no? Evidentemente, lo que hay mucho chaval joven, pero sobre todo Willy me decía, dice, hombre, dice, yo cuando era chico, ¿no? Cuando era pequeño, pues lo único que pensaba era pues en jugar todo lo que pudiera y más. Ahora pues quiero jugar, pero tengo claro que para poder jugar tengo que trabajar mucho, tengo que esforzarme, tengo que, bueno, que prepararme para seguir estando ahí. Y bueno, ahí Bueno, está. lo que está claro es que dentro del fútbol sí que es un deporte que como digan, la varita mágica o la técnica también está muchas veces supeditada al estado físico, ¿vale? Pero sí que poco a poco cada vez la gente está dando cuenta que, coño, que la preparación física en el fútbol te hace, te hace, te hace mejorar. Y solamente tienes que ver, fíjate, la, la final de Brasil, creo, Argentina con Alemania, el palo físico que les metió Alemania a Argentina y les ganaron. Entonces, al final que sí, que puede ser muy bueno, puede estar tocado con la varita, puede ser el mejor del mundo técnicamente, pero luego te vienen 11 animales de estos alemanes que están preparados físicamente, que también son buenos porque no son cojos, y de repente te dan un baño físicamente. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que la gente se está dando cuenta. Y los excesos que se hacían antes, ahora ya no se hacen tanto, se cuidan más. Uno de los, mira, por ejemplo, a mí uno de los que no me gusta, por cómo es él, ¿vale? Pero sí que hay que reconocer que el tío es un puto profesional y un animal, es Ronaldo. Sí, Desde el punto de vista físico y de preparación, el tío es un animal. Otra cosa es que te guste o no te guste, ¿no? Pero desde el punto de vista físico es un animal el tío. Cómo se cuida, cómo hace para estar lo mejor posible. Y bueno, y ahí está, ahí está, ahí está. sí, yo creo que él ha hecho además escuela, ¿no? Y que Sí, en clubes que ha estado, en incluso rivales,
pues han aprendido de él y, ¿por qué no decir? Le han imitado en ciertas cosas y al final eso yo creo que es constructivo, ¿no? Y lo que hablábamos antes Constructivo. del intrusismo, entonces, ¿qué pasa? Que Cristiano... no, pasa que es un ejemplo, es un tío, de lo que tú dices, No, es un ejemplo. que aporta esa actitud, esa perseverancia, ese trabajo y yo creo que hay que aprender de eso, ¿no? Y no hace falta que te digan esto viene de, ¿no? de la evidencia de no sé cuánto, sino, oye, que... No, a ver, al final lo que decimos, ¿no? La ciencia al final te tiene que guiar un poco hacia el proceso de entrenar, sobre todo en una ciencia tan joven como es la de la actividad física, te tiene que guiar, pero no te tiene que dictar cómo tienes que entrenar, porque la ciencia te dice cómo están las cosas y luego tú tienes que interpretar eso y llevarlo al entrenamiento, ¿no? Que es el arte, como decía Mark Verstappen, es el arte de entrenar. Porque las evidencias científicas están ahí. Pero luego cada uno cómo las interpreta y cómo las lleva a cabo, ahí está el arte de entrenar, ¿no? Saber unificar todas las evidencias que hay, entenderlas, saberlas aplicar al contexto, a la persona que está. Lo mismo, dónde está la Es fase de que trabajo, muchas cosas que hay que saber. No puede ser por ejemplo, ¿no? Nosotros con el trabajo de fuerza-velocidad, pues nosotros hasta llegar a entender un poco el trabajo de fuerza-velocidad, hasta llegar a aplicarlo, pues tenemos un bagaje por detrás tenemos unos procesos de preparación al cuerpo hasta que al final vemos que aquí hemos llegado y ahora es cuando realmente tenemos que empezar a darle entrenamiento para la mejora por la fuerza-velocidad. Pero hasta llegar ahí, hay un proceso muy atrás, muy bueno. Entonces, bueno, hay igual que en lo nuestro, en la adaptación, ¿no? Cómo hacer las cosas, qué fases de trabajo, qué utilizar, qué herramientas, pues es mejor tener un sistema de trabajo en el que cualquier método de trabajo, como pueda ser el tuyo, como pueda ser un stretching colaborativo, como pueda ser cualquier proceso, dentro del sistema te aporte, ¿vale? Te aporte y haga que los demás métodos sumen. Entonces, eso nadie te lo puede hacer, eso no hay una evidencia científica sobre eso. Hay sobre procesos, bueno, lo mismo. Fíjate, estáis vosotros, ¿no? Con el tema del control, la activación, todo eso, y luego están los estiramientos pasivos. Estiramientos pasivos o estiramiento analítico, estiramiento dinámico, PNF, la activación. ¿Cuál es el mejor? Pues coño, cada uno en su contexto y en su momento al final, al el final son el- herramientas, ¿no? Y las eso es, herramientas, la herramienta que mejor esté para darle esa movilidad en ese momento a ese tejido, pues es la que tenemos que controlar. Pero para que bueno, siempre es lo que hay. volvemos un poco a la naturaleza del ser humano, que es intentar simplificar todo para intentar entenderlo y lo que haces al final es polarizar, ¿no? Y si hago esto ya no tengo que hacer lo otro y yo soy Eso es. de la escuela de tal y no de tal. Y bueno, No, yo creo en que dijo una frase Juan Ángel Collado, que también tuve una charla con él, que decía, yo creo que el profesional ideal es que el que sabe poco de todo y luego mucho de poco, eso ¿no? Es es. decir, ser especialista, pero por lo menos también tener ciertas nociones digamos, información más transversal asociada a lo que tú haces Eso para es. entender que, oye, que lo mío aporta y Eso que es. lo que tú has dicho, que al final lo que se trata es de que la suma siempre sea mayor que las individualidades. Al final, por ejemplo, con todo lo que he estado estos muchos años estudiando, por ejemplo, cuando he hecho cursos contigo, yo cuando contigo hice cursos, cuando he hecho osteopatía, cuando he hecho eh, he hecho con los hipopresivos, he hecho con Gel técnica, trabajo de fuerza, cualquier curso que he estado haciendo, incluso ahora todavía sigo aprendiendo cosas de fisioterapia con los fisios porque quiero saber qué hacen. No quiero saberlo Para hacerlo tú, para hacerlo yo, sino quiero saberlo para entenderlo. entender qué hacen ellos y en el proceso que yo tengo un cliente, saber a quién derivárselo y a quién tiene la mejor opción para ese problema que me lo haga. ¿Vale? Pero yo no lo voy a hacer, yo no quiero saber acupuntura, yo no quiero saber trabajo con la indiva, yo no quiero saber trabajo de neuromodulación, sino quiero que me des los principios para qué utilizas tú eso y yo saber si realmente a este cliente le tengo que derivar a Mikel la neuromodulación o a Manu con la osteopatía o de repente se lo tengo que mandar al médico porque es que se nos ha pasado a nosotros y tiene que ser el médico.
Entonces, o el que tiene que diagnosticar y nos tiene que dar guía por dónde tenemos que ir. Entonces, otra cosa es que luego yo, dentro de mi trabajo, sepa lo mejor posible y cuantas más herramientas para llevarlo lo mejor posible. Pero saber de otras áreas también viene bien para eso, para entender un poco esa unificación de criterios entre diferentes profesionales, que no quiere decir que yo vaya a operar, sino yo me pongo en contacto con Marqués para saber qué hace y muchas veces cuando estamos entrenando me da unas clases magistrales de espalda, de zona lumbar, y me explica por qué él hace esa técnica, el por qué no, por qué otros profesionales lo hacen o no, y cuando hablas con él, alucinas. Entonces, por mucho que aprenda, yo no voy a ir a operar, por mucho que pueda aprender con él, porque ya está él. Pero quiero saber qué hace, el por qué, y entonces yo ya sé, sobre todo, sus clientes, cómo me van a venir y cómo me van a venir, para luego seguir entrenando. Entonces, bueno. A mí, hablando de esto, bueno, yo colaboro con un trauma aquí en Elche, que es especialista en hombros sobre todo. Y bueno, hace un par de añitos, porque ahora no ha habido momento, pero eso, me invitaba ya al quirófano y la verdad que, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga inquietudes en este aspecto, que vaya a alguna cirugía, que vea cómo trabajan, que vea lo que tú decías, o sea, son auténticos genios. O sea, yo parecía como si él estuviera haciendo punto de cruz y te estaba haciendo una obra maestra ahí en el hombro, que luego Una tú maravilla. puedes decir realmente, pues a lo mejor su problema es más funcional que estructural y todo lo que quieras, podemos entrar a los debates que quieras, ¿vale? Pero el hecho de estar ahí y ver lo que hacen, al final yo creo que enriquece mutuamente, ¿no? O sea, él también ve, el trauma ve en este caso cómo valora su trabajo y eso va a hacer que él confíe más en ti. O sea, muchas veces tenemos Totalmente. miedo a decir, a ser humilde, ¿no? Y decir, oye, pues yo quiero seguir aprendiendo, ¿no? O sea, o saber decir a alguien, oye, yo no lo sé esto, no tengo ni idea, ¿no? Claro. Por miedo Sí, a eso, a que se baje tu ego y no nos damos cuenta que es al revés, ¿no? Que cuanto más haces eso, más ganas de aprender tienes y más van a hacer la gente que está a tu alrededor que quieras, que te dejen aprender de ellos, ¿no? Y viceversa. Entonces yo creo que completamente. para mí, o sea, si pudiera poner algo de esta charla, sería eso, el que el uno más uno nunca va a ser dos, siempre va a ser más de dos, ¿no? Sí, Y sí. los que nos están escuchando y que tienen esa visión a lo mejor un poco más cerrada, tienen un poco más de miedo, que se dejen de miedos y que vean que al final, a medio largo plazo, siempre el ser humilde y el tú aportar lo que tienes sin querer menospreciar a nadie, te va a dar más que a quitar. No, al final cada uno estamos en nuestro campo y dentro de nuestro campo intentamos ser para mí, yo dentro de mi campo de entrenamiento intento aprender y cada vez intento mejorar dentro de mi campo coño, cuando tenga que hablar sobre funcionalidad y cuando tenga que hablar sobre biomecánica y cinemática con un médico sobre un problema lumbar, hostia, que nos entendamos y sepa, no solamente porque no, hay que hacer planchas, hay que hacer trabajo de abdominal y ya está. No, 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 no. Es que vamos a ver qué problema tiene una anterolistesis, una retrolistesis, en función de dónde tenga la hernia, cómo está operado, cómo esto, qué ejercicios son contraproducentes, qué cargas hay que meterle, cómo tengo que empezar. Todo eso yo creo que es importantísimo aprender. Y sobre todo ponerse al día en lo que hemos dicho, ¿no? Que cada vez estas ciencias cada vez son muy nuevas y cada vez van saliendo muchas más métodos de trabajo, cada vez más evidencias, más estudios. Entonces, sobre eso nos tenemos que basar. Y saber y que sobre todo los médicos hasta ahora hemos tenido mucho miedo a entablar, ¿no? Conversaciones con médicos. Yo lo entiendo porque lo mismo, ¿no? Yo vengo del mundo del fitness coño, ahora lo veo que teníamos muchas carencias desde la perspectiva de entrenamiento personal, ¿vale? Tenemos muchas carencias. Entonces, pero no me queda otra que desde hace unos cuantos años salirme de la perspectiva del fitness y meterme mucho más en tema de, pues no pude hacer fisio, pero sí que me metí en osteopatía, en diferentes ramas que también no son muy, vamos a decir, bueno, la osteopatía, por ejemplo, en España no está regulada, pero sí que en diferentes aspectos que no son vamos a decir, del fitness, más de, pues eso, Sí, más salud, masaje, más salud, es ¿no? más de salud.
Entonces, claro. esa mezcla de los dos y sobre todo con el tiempo luego entender la funcionalidad, entender el movimiento, la cinemática, pues al final se ha abierto una vía muy, muy buena de trabajo. Una vía muy buena de trabajo. Pasa, José, que yo, por ejemplo, que he tenido suerte de viajar a países latinoamericanos y demás, te das cuenta que el enfoque en el que vivimos aquí parece como que es el único que hay, y luego te das cuenta que, por ejemplo, en México hay una medicina más farmacológica, pero hay una medicina más alternativa, más holística, y está totalmente aceptada, no se considera pseudociencia como puede pasar aquí. Es decir, Bueno, las realidades a nivel subjetivo hay muchas, ¿no? Yo creo que puede haber muchas realidades subjetivas, pero que solo hay una realidad que es la biológica. Es decir, no podemos ir contra la biología y porque tú lleves una bata o yo no la lleve, no quiere decir que tú vayas a tener la razón simplemente por eso. O sea, creo que hay que tener esos argumentos científicos y pragmáticos en relación a lo que hacemos. Entonces, sí, a mí pero me eso, gusta mucho eso viajar muchas veces por eso, porque te da una visión totalmente diferente a la realidad, ¿no? que, Y bueno, yo creo que aquí en España muchas veces, se tiende a muchas veces, polarizar. muchas veces el hecho de las evidencias científicas, las hay con las niñas, Joder, están ahí de party. Y claro, tampoco les voy a digo, decir nada. digo que muchas veces las evidencias científicas han salido por la parte de la práctica, que había vamos a decir, aspectos que no se podían cuantificar, pero que daban resultados, y sobre eso al final han hecho estudios y se ha dado evidencia, ¿no? sobre lo que se ha hecho. Entonces, bueno, siempre hemos aprendido que las acciones van mucho más adelante que la práctica va mucho más adelante que la evidencia científica. Sobre esas prácticas al final se ha evidenciado todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, luego otra cosa es que Visible, ¿no? luego empiezan con el tema de las regulaciones, ¿no? Pues lo mismo, aquí no está regulada la osteopatía, pero te vas a Francia, aquí al lado, y de repente es una carrera universitaria. Está regulado en Inglaterra, la quiropraxia en Estados Unidos, cuando aquí en España la quiropraxia En ni... México, en la universidad estatal, que estuve llevando una charla, tenían acupuntura y quiropraxia Pues como eso. natura, o sea, dentro de la carrera de medicina. O sea, es Pero que luego yo tengo una amiga en Madrid que, que- que ya han incluido el yoga en hospitales para la mejora de los pacientes con cáncer. O sea que dices, bueno, pues y está evidenciado, tema de relajación, tema de respiración, que no deja de ser, me da igual, llámale yoga, llámale DNS, llámale lo que sea, que no deja de ser una cosa, lo que dices tú, una cosa biológica, coño, es que la respiración es básica. Entonces, si mejora su respiración, mejorarás su saturación de oxígeno, mejorarás sus glóbulos rojos, mejorarás muchos aspectos biológicos del cuerpo. Entonces, bueno, hacia eso nos tenemos y llámale como quieras, pero bueno, ya sabes, sí, aquí, al al final final la se le llama de mil regulación maneras. es lo que decía yo, quién regula y sobre todo qué motivación te da el querer tú regular, ¿no? Eso Entonces, es. en este mundo que vivimos en el que ¿no? El caballero don dinero es el que manda, pues al final el tener la capacidad de regular pues te puede dar Sí, mucho beneficio, ¿no? Entonces, bueno, fuerte. yo creo que, por eso digo, creo mucho la selección natural, ¿no? Creo que al final el profesional bueno puede que se le pueda cuestionar cosas, pero si llevas 15 años, 10 años, 20 años haciendo un trabajo y cada vez mejor y lo que hablamos, te exiges cada vez más, coño, algo bueno te deja hacer. O sea, que Sí, eso, no hay pero más remedio, ¿no? pues eso es No puede normal. ser que seas un timador, ¿no? Puede ser un timador en diferentes lugares del mundo, pero en el mismo sitio, joder, al final se te pilla, ¿no? Eso es. Al final aquí no hay. Si tú tienes un producto bueno y tienes una buena. Si tus clientes salen muchas veces para adelante, lo que digo yo, si te das la cabeza y vas donde el ovejero de aquí arriba del monte y te da como una piedra en la cabeza y te quita el dolor de cabeza, pues tío, pues bienvenido sea tú. Bienvenido sea. Si a ti te ha Hombre, si ayudado, nadie le igual quita el voy. dolor y eso se le Eso quita, es. pues Pues si te oye, han al que se lo quitado, ha quitado pues es eso el es. mejor. No, pero es que eso no tiene evidencia, no tiene nada. Ya, pero es que he pasado por 15 médicos, 15 osteópatas, 15 y nadie me ha quitado el dolor de cabeza.
Entonces Que este me lo ha quitado. al final la mayor evidencia es eso, es lo Eso es, evidente. eso es. Ah, Entonces, claro. bueno, lo que sí, pero nosotros, por ejemplo, en Qualis tenemos una frase que es hacia la falta de evidencia, la lógica es la ciencia. Entonces, muchas veces tenemos que actuar con lógica hacia diferentes procesos. Entonces, bueno, es lo Yo que hay, creía que es ibas lo a que hay. decir ciento volando. No, 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 no. Al final tienes que trabajar con lógica. O sea que Ah, no, claro. no, no hay más, no hay más. Es que no hay Bueno, gran José, misterio. pues nos quedan menos de 10 minutitos. Si te Bien. parece, si alguien de las personas que nos está viendo quiere hacer alguna preguntita, Sí, tranquilamente. dejamos este ratito para dos o tres preguntitas y ya nos despedimos porque Cualquier cosa, sí. Instagram nos va a cortar el Sí. grifo A en ver menos de cuándo, 7 minutos. a ver si pasa esto y te veo por aquí. Te veo por Sí, aquí. yo de momento tengo ahí estructurado que lo tenía para finales de marzo, ahora lo cambié para finales de abril, ahora para primeros de mayo y Sí, bueno, no, nada, no sé cómo andará la historia, pero bueno, a ver nada, está claro. a ver cómo Pues sale la historia. por lo menos que no nos pille el toro y Eso bueno, es. a ver qué pasa. Y Pues seguir nada, para adelante. Pues nada, nada, a ver si alguno o alguna quiere hacer alguna preguntita. perfecto. Bueno, yo voy a aprovechar para meter spoiler, que mañana en las... Ah, mira, aquí ya hay una beca. ¿A qué deportistas de élite has entrenado? No sé si... ¿A quién te refieres? ¿A José, a mí o a los dos? Bueno, pues entrenar, pues por ejemplo con Maider Hunda, que fue medalla de plata en Londres, algunos deportistas de fútbol que, bueno, alguno puede decir, alguno no. Por ejemplo, ahora sí que empezó a trabajar en AMA, empezó a trabajar el portero de la Real, ¿vale? Luego con deportistas de élite, pues estoy con algunos surfistas, lo que pasa que lo mismo, son deportistas que no son muy reconocidos, ¿vale? Con diferentes surfistas, con Asim Muniain, por ejemplo, que es, yo creo que la gente que le gusta el surf sí que le conocerá, que es un harto de las olas grandes, de los que se suelen meter en Nazaret. Luego tuve la suerte de compartir los primeros pasos con Tania Calvo, haciéndole algo de entrenamiento de fuerza y biomecánica, que luego lo pasamos a Javier Sola y a un colega de Mallorca. Pues algunos así hemos tenido, ¿vale? Algún ciclista, ya no tanto profesional, pero sí que casi amateur, que hemos tenido aquí en Zarauz, pues así unos cuantos hemos tenido. Yo, Pero bueno, mira, yo una de las cosas que he aprendido de Marqués es al final cuando estamos trabajando y tenemos en AMA tenemos algún deportista así de élite que podemos decir otros que no, ¿vale? Eh, pero la mayor gratificación que tengo, sobre todo que no había trabajado mucho, es con gente mayor, gente normal de la calle mayor, operada en la espalda, y que cuando vienen y a los 2 meses les ves cómo han progresado, las gracias que te dan por haberles simplemente eh, haberles hecho que puedan ir a hacer la compra solo sin bastón, eso es la hostia. A fíjate, mí me da igual cualquier deporte de élite, pero eso es la hostia. O sea que me acuerdo una de las chicas que hemos tenido que antes de empezar, de abrir el 6 de enero, vino a apuntarse y venía en silla de ruedas. Ahora una señora de 53 años. A día de cuando cerramos, en 2 meses y una semana, la tía ya venía sin la silla de ruedas, venía andando con la hija, ya hacía cosas en casa, cocinaba, todo. Y entonces eso, para mí, eso es la mayor satisfacción que tenemos. No entrenar con gente de élite, sino esa es la mayor satisfacción. yo quería comentar un poco eso, ¿no? Que muchas veces lo mediático no es el deportista de élite y demás, pero a lo mejor es menos del 5% de la población mundial son Sí, sí. deportistas de élite. Y quizá al que, evidentemente, a todos nos gusta tener un Fórmula uno, ¿no? Como lo llamo yo, ¿no? Pero lo que tú dices, el que realmente ama el trabajo y ve lo que puede conseguir respecto a las personas, yo me quedo más con el deportista de élite de la calle, ¿no? El señor Manolo, la señora Pepa, que no puede hacer su vida, que su entorno al final es tóxico y tú
pues tocando teclitas, haciendo cositas, pues consigues mejorar esa calidad de vida. Yo igual, yo no lo cambio por nada. De hecho, yo me acuerdo hace años, pues como que tenía esa ilusión. Yo aquí en Elche tuve la posibilidad de ver a algunos jugadores del Elche y demás. Me llevé bastantes desilusiones, la verdad, porque no son muy poco empáticos y poco agradecidos en general. Pero eso al final te cambia un poco el chip y te dice, oye, pues a lo mejor lo que tú haces te lo va a agradecer más realmente quien lo necesita de verdad, ¿no? Y bueno, yo estoy contigo también. Yo prefiero al No, deportista élite de la calle. mira, pone, no, me refería en cuanto a rendimiento, si habían obtenido un mayor rendimiento. Lo primero que cuando llevarle la preparación física Dos minutos, José. una persona de rendimiento deportivo de alto de élite, toda la preparación física yo no he llevado. He llevado puntuales, algunas recuperaciones o algo. Sí que te puedo decir, por ejemplo, un deportista que hemos tenido, que hemos compartido tú y yo, César, tendón rotuliano roto completamente y en cuanto estuvo casi un año de recuperación, a día de hoy está jugando. Entonces, bueno, pues cosas de Lo esas. que psicológicamente supone eso Eso para un es. chaval como es. Eso es. Entonces, ahora sí que tengo compañeros, tanto Sergio Ballesteros como otros amigos que han llevado gente de rendimiento y alto nivel. Y bueno, cambiándole ciertas cosas, el rendimiento ha sido mejor. Desde el punto de vista de resultados y desde el punto de vista de lesiones. O sea que ha sido bastante óptimo. O sea que. Yo mi experiencia, como comentaba antes, a corto plazo no es buena. Las sensaciones, me acuerdo que vi a un pelotari allí en el Goibar, Sí, a uno de estos potentes, de los que han sí, ganado Chapela y eso, que no me acuerdo, era un Gorrocoiche, algo de sí, eso. ¿no? Y, y me acuerdo que yo le avisé, ¿no? A la persona que vino con él, a él, le dije, digo, ten cuidado que estos días te vas a notar un poco torpe, tal. Tenía una semana, no, 8 días eran hasta que tenía partido. Y a los 3 días me llama como diciendo, hostia, ¿qué coño has hecho? ¿Qué le has hecho que no da la bola? No Y la yo dije, bola. yo avisé, ¿eh? Aunque luego, evidentemente, esas molestias que tenía y tal, se sintió mucho mejor, pero Ah, las sensaciones a corto plazo no de son la buenas. relajación neuromuscular no son buenas. Entonces, yo no me la juego. Cuando me viene un deportista o algo, si no tengo un margen de tiempo para poder trabajar con él, prefiero no verlo No y me darle y ya paso está. a otro profesional. Lo que hemos hablado al principio. Pues Muy nada, bien. José, Buen elemento. te mando un abrazo enorme. Espero que Igualmente, estés bien. Tenemos por ahí pendiente una chuleta de esa buena del País Vasco. eso ya A sabes que ver, siempre. a ver si es manga corta en vez de manga larga. Eso No, será buena seguro, señal. seguro. Yo creo que en verano ya podremos salir, hombre. Esperemos, esperemos. Si no, Sí, menuda ruina. ojalá, ojalá que sí. Si no, no va a haber ni pachuleta, o sea que. Está claro. Bueno, José, lo dicho. Venga, Oye, un este abrazo. vídeo lo vamos a grabar y lo subiremos al canal de YouTube de Grupo BMT por si queréis verlo tranquilamente. Y yo se lo pasaré a José y ya él que haga lo que le dé la gana con él. Vale. Muy bien. Venga, un Venga, abrazo, Majo, tío. un abrazo. Chao.